El gobierno de la hoy presidenta electa, Laura Fernández, asumirá el poder a partir del próximo 8 de mayo y lo asumirá con una serie de retos y desafíos en materia económica y social que podrían determinar a favor o en contra del modelo de desarrollo que tiene Costa Rica y que reconfigura un reto para el corto, mediano y largo plazo. El Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional ha dado un seguimiento exhaustivo a esos desafíos económicos y hoy nos presenta un diagnóstico de esa situación. Pero no solo eso, también hace un planteamiento de política pública para cada una de las áreas de estudio que nos van a presentar en esta conferencia de prensa esta mañana. Queremos darle la bienvenida a todas las personas que se suman a esta transmisión en vivo, indicándoles que esta conferencia quedará grabada y que también las personas que gusten realizar alguna consulta, algún comentario con respecto a la presentación de este estudio pueden realizarla en la sección de comentarios. Nosotros con todo gusto haremos lectura de esas consultas. Me permito presentar a las personas que nos acompañan en mesa principal y que van a compartir los resultados de este informe. La máster Roxana Morales Ramos, ella es coordinadora del Observatorio Económico y Social. El máster Fernando Rodríguez Garro, académico investigador del Observatorio Económico y Social. Y el doctor Javier Rodríguez Ramírez, académico investigador del Observatorio Económico y Social. A los tres les damos la bienvenida y el agradecimiento antemano por traer a colación este tema tan fundamental que definirá el futuro de Costa Rica a largo plazo. Damos la bienvenida de esta forma a doña Roxana Morales para que inicie con la presentación de este estudio. Muy buenos días y muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales. El día de hoy queríamos presentar un análisis que hemos realizado desde el Observatorio Económico Social con respecto a los principales desafíos económicos que enfrentará la próxima administración. Es importante señalar que estos son algunos de los que consideramos más importantes, sin embargo, existen muchos desafíos en materia económica y vinculados a la economía en temas sociales. Para ello vamos a analizar hoy 9 temas específicos. Para cada uno de estos temas vamos a presentar un breve diagnóstico y a partir de estos vamos a señalar el reto específico y algunas acciones clave que deberíamos llevar a cabo para poder solventar algunas de las necesidades que tenemos en cada una de estas áreas. Vamos a iniciar con el tema de reactivación económica y reducción de desigualdades. Para esto es importante señalar que si bien es cierto Costa Rica ha venido creciendo de manera positiva en los últimos años, lo cierto es que ese crecimiento ha estado muy concentrado en pocas actividades y particularmente en un sector en específico. Si nosotros tomamos el Producto Interno Bruto de Costa Rica y lo separamos en régimen definitivo y régimen especial, que dentro del especial tenemos el componente de zonas francas, observamos, por ejemplo, que entre 2025 y 2019, entre 2019 y 2025, en los últimos 6 años, el régimen especial de zonas francas ha crecido un 116%, mientras que el régimen definitivo, que es más destinado al mercado local, crece un 14,6%. Aquí vemos la diferencia abismal que hay entre el crecimiento y el dinamismo de estos dos regímenes. En el gráfico de la derecha podemos observar la evolución del comportamiento del régimen especial y definitivo dentro de cada uno de los años y observamos en las barras azules, por ejemplo, que el dinamismo cada año se ha venido concentrando en el régimen especial. Incluso observamos en el 2020, que fue en plena pandemia, el régimen definitivo tuvo un decrecimiento de un 6% y el especial en realidad tuvo un crecimiento bastante acelerado, cerca de un 12%, y es un sector entonces que ha sido muy resiliente también a los vaivenes, en este caso de la crisis o de la pandemia. Importante también que dentro de, si tomamos la composición del PIB, hace 6 años el régimen de zonas francas o especial representaba el 9,9% del Producto Interno Bruto y al cierre de 2025 ya representaba el 17,3%. Es decir, cada vez viene ganando protagonismo este sector dentro de la actividad económica. Y no significa que esté mal, ¿verdad? Sino más bien es que tenemos un sector destinado al mercado interno que genera mucho empleo que ha venido
rezagado o con crecimientos muy bajos. Por ejemplo, si desagregamos por ramas de actividad económica, industria manufacturera, actividades de telecomunicaciones, programación informática, actividades profesionales, financieras, son las que han llevado la batuta en cuanto al crecimiento económico, y esto asimismo se ha trasladado al mercado laboral. En informes anteriores hemos demostrado con datos de la encuesta continua de empleo cómo la generación de empleo en Costa Rica en los últimos 6 años se ha concentrado en actividades que requieren mano de obra calificada, mano de obra profesional, y en este caso tenemos más bien actividades que generan empleo para personas que no han logrado terminar ni siquiera la educación secundaria, que más bien vienen teniendo una tasa de crecimiento muy baja o incluso negativa, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos de áreas como agricultura, ganadería y pesca, que en los últimos 6 años más bien han presentado un decrecimiento de un 2,3%, actividades de hogares como empleadores, donde muchas mujeres se incorporaban al mercado laboral, han venido perdiendo dinamismo, y esto ha dado como resultado también pérdidas de empleo en estos sectores. Entonces vemos un crecimiento económico muy concentrado, muy desigual, que a su vez se traduce en beneficios para unas áreas del país y para otras no. Incluso en términos de zonas, recordemos que las zonas francas se concentran mayoritariamente en el gran área metropolitana, entonces podríamos decir que el crecimiento económico se está concentrando también en la GAM. Si nosotros analizamos también la composición de la estructura exportadora de Costa Rica, por ejemplo, vemos que las zonas francas o las exportaciones de zonas francas hace 6 años representaban el 52% del total exportado y actualmente llegan casi al 70%. Dentro de las actividades o grupos de exportación, tenemos que el grupo de equipo de precisión y médico representa actualmente el 47,8% de las exportaciones totales de Costa Rica, hace 6 años era el 32%. Y vamos a un dato interesante, este grupo de productos que se llama otras agujas, catéteres, cánulas e instrumentos similares, actualmente representa el 19,4% de las exportaciones totales del país. Y vean que en el caso del sector agrícola, todo lo que exporta Costa Rica en la parte del sector agrícola representa el 16,5%, es decir, solo estos productos son los que han venido generando un mayor dinamismo y que generan una concentración importante del crecimiento económico. Entonces, a partir de estos datos, podemos determinar que el primer desafío económico que tiene Costa Rica es impulsar un crecimiento económico que genere oportunidades de empleo, reduzca las brechas sociales y territoriales y distribuya de manera más amplia los beneficios del desarrollo. Como acciones claves, planteamos profundizar los encadenamientos productivos entre las empresas de zonas francas y proveedores locales. Este es un tema que se ha venido tratando desde hace muchísimo tiempo, pero pareciera que las acciones que se han venido implementando no han dado muy buenos resultados, porque tenemos definitivamente un sector que viene rezagado de manera permanente. También ocupamos reactivar y modernizar el régimen definitivo, particularmente las pymes, comercios, servicios tradicionales y actividades agropecuarias. ¿Por qué pensamos en estas actividades? Bueno, porque son actividades intensivas en mano de obra que generan bastantes fuentes de trabajo y que son necesarias también para aquellos grupos de la población que no han logrado terminar sus niveles de educación secundaria al menos. Recordemos que actualmente nosotros tenemos una fuerza de trabajo desempleada que cerca del 49% no ha terminado la educación secundaria, entonces ocupamos generar empleos también para personas con un bajo perfil educativo. Otro tema es diversificar la estructura exportadora. Si nosotros dependemos cada vez más de uno o un grupo de productos, pues nos hacemos más vulnerables ante algunos shocks que se presenten a nivel internacional. Reducir desigualdades territoriales y sectoriales también es el reto muy importante. Sabemos que hay esfuerzos por llevar la inversión extranjera fuera del Valle Central, pero vamos a ver más adelante que dentro de los retos que estamos planteando, si no logramos mejorar las condiciones y la competitividad de las regiones fuera de la GAM, difícilmente vamos a poder lograr este objetivo de lograr un equilibrio o ampliar los beneficios del desarrollo a otras áreas del país. También el promover que el dinamismo exportador tenga mayores efectos, en este caso, sobre las áreas fuera del Valle Central.
y finalmente modernizar el sector agrícola. Sabemos también que es un sector que ha venido enfrentando serios problemas y además tenemos un mercado internacional bastante competitivo. Ocupamos este sector que tenga diferenciación de productos, que se incorpore la tecnología y además que puedan acceder a nuevos mercados, sabiendo que el sector agrícola es muy importante, no solo para el mercado interno, sino también para temas de seguridad alimentaria. El segundo punto, que para nosotros es muy importante, ya lo hemos venido señalando también en otros informes, es la transmisión de las tasas de interés, y aquí nos preocupa más a los créditos, no tanto a los ahorros. En el caso de los créditos, recordemos que una economía se dinamiza cuando bajamos tasas de interés porque incentiva la inversión, incentiva la producción e incentiva también el consumo, y con esto logramos dinamizar la economía. Desde el observatorio hemos venido señalando que la evidencia que nos dan las tasas de interés y el comportamiento nos dan cuenta de que las variaciones de la tasa de política monetaria no se están traduciendo en movimientos digamos, de forma oportuna o que no se transmiten de manera importante a las tasas de los créditos en Costa Rica. Para esto, entonces, nosotros analizamos algunos indicadores. En el caso de las tasas de interés, por ejemplo, observamos la tasa política monetaria. Esa es la tasa de referencia que tiene el Banco Central con el que establece su política monetaria, y la idea es que esta tasa se transmita al resto de tasas de interés de la economía. Vean que entre el 1 de enero de 2024 y el febrero de 2026, la tasa política monetaria se redujo del 6% al 3,25%. Esto significa que se redujo 2,75 puntos porcentuales. Cuando nosotros analizamos el comportamiento de la tasa básica pasiva, que es la tasa de interés promedio calculada por el Banco Central con respecto a las tasas que pagan los intermediarios financieros por los dineros que nosotros guardamos en los bancos, o entidades financieras, en este caso esa tasa ha bajado del 5,24 que estaba en enero de 2024 al 3,70, es decir, 1,54 puntos porcentuales desde ese momento. Entonces aquí empezamos a ver la diferencia, en este caso en tasas pasivas. ¿Por qué analizamos en este caso la tasa pasiva? Bueno, recordemos que muchos créditos están indexados a la tasa básica pasiva, y si esta tasa básica no baja, pues difícilmente nos van a bajar las cuotas de los créditos. Y además tenemos un problema adicional, que algunas entidades financieras tienen tasas piso en cuanto a las tasas de interés. Entonces, además, puede ser que la tasa básica pasiva baje más y los créditos no se vean reducidos, o las cuotas, porque tienen esa tasa piso en los intermediarios financieros. Entonces, aquí hay una evidencia importante que esa transmisión de la tasa política monetaria no ha sido total, y además presenta cierto rezago. Ahora, tenemos otro dato que es ya el comportamiento de las tasas activas. Las tasas activas son las tasas que nos cobran las entidades financieras por los créditos que nos otorgan. En este caso vamos a analizar la tasa activa negociada, que se calcula también en el Banco Central de Costa Rica con base en la información que diariamente le va suministrando las entidades financieras al banco. En este caso tenemos las tasas de crédito para vivienda. Aquí es interesante, vean que vimos que la tasa de política monetaria se redujo 2,75 puntos porcentuales entre enero de 2024 y hoy. Y en el caso de las tasas para vivienda, vean que en el caso de los bancos públicos se redujo solo 0,8 puntos porcentuales, en los bancos privados prácticamente no se movió, aumentó 0,1 puntos, cooperativas aumentó 0,8 y mutuales se redujo 0,8. Entonces, en realidad el crédito para vivienda, normalmente esas tasas de interés no se mueven, no responden a la tasa de política monetaria, y por su parte, entonces tenemos, por ejemplo, a la derecha, el comportamiento del crédito para vivienda, donde vemos que en los últimos años el saldo neto del crédito que ha dado el país para este sector más bien se ha reducido de 6,6 billones de colones a 6,5 billones de colones en el caso entre enero de 2024 y noviembre de 2025, que es el último dato disponible que publica el Banco Central. Entonces vemos aquí que hay una transmisión de la tasa de política monetaria, que el crédito para vivienda, que prácticamente no se da. En el caso de las tasas de interés para créditos para consumo, en este caso lo separamos en consumo sin tarjetas y consumo con tarjetas. Vemos que hay diferencias abismales en las tasas de interés que cobran las entidades financieras, e incluso vean que en el caso de los bancos públicos
las tasas de interés para consumo sin tarjeta en los últimos 2 años más bien aumentó en 0,23 puntos porcentuales. En el caso de los bancos privados se redujo ligeramente, cooperativas también, mutuales también se redujo y financieras. Sin embargo, las financieras también observamos que son las tasas de interés más altas que tiene el mercado en cualquier tipo de crédito, particularmente en el caso de consumo son las que tienen las tasas más altas. Para crédito de consumo con tarjeta, incluso las tasas son mayores y veamos aquí la diferencia en los bancos públicos. Si es consumo sin tarjetas, las tasas en los bancos públicos actualmente rondan el 14,37, pero si es con tarjeta es un 34%. La diferencia es muy significativa y entonces aquí vemos otra vez que la tasa de política monetaria y lo que le hemos pedido al Banco Central de que baje las tasas de interés para que los créditos salgan más baratos, no está pasando, ¿verdad? En realidad de manera generalizada, porque las tasas no se están moviendo al mismo ritmo de la tasa de política monetaria. En el caso del crédito para consumo es interesante, porque si ustedes ven las tasas de interés sumamente altas, no varían de manera importante o no bajan, pero el crédito para consumo sigue creciendo. Es decir, las familias costarricenses se endeudan y pareciera que no importa cuál es la tasa, entonces también los bancos y las entidades financieras tienen la oportunidad de seguir otorgando créditos a las tasas que quieran porque las personas necesitan crédito. Entonces también a nosotros lo que nos preocupa o el llamado de atención que hacemos es que si no hay una transmisión de la tasa de política monetaria, ¿cómo vamos a esperar que estas políticas puedan reactivar la economía? Y además, no solamente significa que la tasa de interés baje para los créditos nuevos, sino también cómo logramos que bajen para los créditos ya existentes, porque sabemos también que parte del costo de la vida de los costarricenses está vinculado a las altas cuotas que tenemos que pagar por créditos, en los créditos que hemos obtenido, y si nosotros logramos bajar tasas de interés, pues liberamos presupuesto para las familias costarricenses. Entonces es importante revisar este tema. En crédito para servicios y turismo, que es otra línea de crédito, también vemos una disparidad enorme en tasas de interés según el intermediario financiero y reducciones en tasas de interés, en este caso también de forma desigual. Sin embargo, por ejemplo, las diferencias son muy importantes. En bancos públicos para este sector la tasa de interés es un 6,9%, en las cooperativas se duplica, en las financieras cerca de 3 veces más, ¿verdad? Un 17%. Entonces, sí es muy importante para nosotros hablar sobre los problemas que tenemos en estos mecanismos de transmisión de las tasas de interés y por eso planteamos el siguiente desafío, que sería mejorar la transmisión de la tasa de política monetaria a las tasas activas del sistema financiero, de manera que las decisiones de política monetaria se reflejen de forma efectiva en las condiciones de crédito de hogares y empresas. Para esto, es bastante complejo porque también depende mucho de la competencia que hay en el mercado y entonces en este caso planteamos 3 acciones, particulares. Primero, fortalecer la competencia del sistema financiero. En este caso se reduce rigideces y asimetrías en las tasas de interés. Otro punto muy importante es la mayor difusión y transparencia de las tasas de interés. En este caso, lo que solicitamos es impulsar la divulgación periódica clara y comparable de tasas activas del sistema financiero. Nosotros, por ejemplo, cuando vamos a cambiar dólares, vamos a la página del Banco Central y vemos cada banco cuál es el tipo de cambio que me ofrece en ventanilla. Yo puedo decidir a cuál banco voy a cambiar mis dólares, sea a comprarlos o a venderlos. ¿Por qué no podemos hacer algo similar en tasas de interés? Que yo pueda tener información clara, precisa sobre las entidades financieras y a partir de ahí, como consumidor, puedo decidir en cuál entidad financiera me puedo endeudar y cuál me ofrece tasas más competitivas. Esto definitivamente promueve la competencia en el sistema financiero y podría mejorar esa transmisión de la tasa de política monetaria a las tasas activas. Luego, promover la desdolarización financiera. Sabemos también, el Banco Central lo ha señalado, que uno de los principales limitantes que tiene la política monetaria es la elevada dolarización del mercado. En este caso, entonces, lo que planteamos es establecer algunas medidas o instrumentos regulatorios o prudenciales y, ¿por qué no?, en este caso, aplicar un encaje mínimo legal diferenciado para los depósitos en colones y en dólares, siendo un mayor encaje para los depósitos en dólares y con eso incentivamos más el endeudamiento y el ahorro en colones.
Como tercer reto tenemos la participación laboral de las mujeres, que también hemos venido señalando desde el observatorio. En Costa Rica la tasa de participación neta de las mujeres se ha venido reduciendo en los últimos años. Después de la pandemia se redujo y no logró recuperarse. Se ha reducido cerca de 5 puntos porcentuales la tasa de participación. Esto asociado tanto al envejecimiento poblacional como a las responsabilidades de cuidado no remunerado. En semanas anteriores en la Universidad Nacional se realizó un estudio donde demuestra que también muchas mujeres están saliendo del mercado laboral por las responsabilidades de cuidado. Y a nivel de la OCDE, nosotros tenemos el puesto del tercer país con la menor tasa de participación laboral de las mujeres. En la OCDE el promedio en 2024 fue el 53,8% de las mujeres de 15 años y más que participaban en el mercado laboral, y en el caso de Costa Rica estamos en un 44,6% en el 2024. Y vean que ya para 2026 sigue bajando esa tasa de participación. Entonces, el desafío que tenemos acá es ampliar la participación de las mujeres en el mercado laboral para fortalecer la equidad, la autonomía económica y el potencial productivo del país. En este caso, dentro de las acciones clave tenemos expandir y fortalecer la red pública de cuidado, tanto para primera infancia como para personas adultas mayores y dependientes. Más adelante vamos a hablar del reto también que tenemos del envejecimiento poblacional, y esto significa que cada vez más mujeres vamos a estar obligadas en los hogares a atender a estas personas, y con ello se limitan las posibilidades de seguir incorporándose al mercado laboral. Por eso es necesario fortalecer estas redes de cuidado. También impulsar esquemas de conciliación laboral y corresponsabilidad de las labores del hogar para que más mujeres puedan ir incorporándose al mercado. Desarrollar políticas activas de empleo con enfoque de género que incluyan programas de capacitación, más facilidades y orientaciones para la inserción laboral de las mujeres, y también inserción laboral en puestos de mayor jerarquía y en puestos de mayor productividad y mejores salarios es muy importante. También tenemos la necesidad de reducir la informalidad laboral a nivel nacional, pero también en este caso de las mujeres, para que puedan tener acceso a la formalización, a beneficios que tiene esa formalización, seguro de salud, seguro de pensiones, ¿verdad? Y demás beneficios que tenemos cuando tenemos un empleo formal. También promover el acceso a crédito y emprendimientos y a puestos de liderazgo de las mujeres. Y por último, reiterar lo que hemos venido señalando, la inconveniencia de aprobar las jornadas laborales de 12 horas diarias, que serían en este caso las que están propuestas en la Asamblea Legislativa. En otros esquemas donde las jornadas laborales sean menos de 12 horas diarias, pues podría valorarse, pero en este caso las jornadas 4-3 implican 12 horas, y una jornada de este tipo lo que podría generar son retrocesos en la participación laboral de las mujeres, y también en los avances que se han dado en la conciliación entre la vida laboral y las responsabilidades de cuidado. Entonces, para nosotros son muy importantes estas acciones para que más mujeres puedan tener mejores condiciones de vida, y no solo ellas, sino también sus hogares y los niños y niñas que dependen de ellas. Bueno, muchas gracias. Me toca a mí los siguientes 3 desafíos. El primero es el relativo a la situación fiscal del país. Nosotros hemos venido señalando desde hace ya algunos meses, y lo reiteramos la semana anterior en el informe de coyuntura fiscal, que la situación fiscal del país en este momento es frágil. ¿Por qué frágil? Bueno, porque está enfrentando retos importantes, algunas presiones que pueden incrementarse en próximos meses y años, y no hay ninguna medida en este momento puesta sobre la mesa que pretenda resolver esa situación. Vamos a irlo viendo por áreas en la parte fiscal. En el caso de los ingresos, ha habido una caída de los ingresos públicos, ha habido una caída de los ingresos tributarios. En primera instancia había una caída en general de los ingresos públicos en el nivel de gobierno central, pasaron de un 15,98 en el 2002 a un 14,42% del PIB en el 2025.
y precisamente la mayor parte de la explicación de esa caída corresponde, una parte importante de la explicación de esa caída corresponde a una reducción de la carga tributaria, o sea, los ingresos tributarios en relación con el PIB, que pasaron de un 13,20% en el 2024 a un 12,78% en el 2025. O sea, solo en un año se redujo en un 0,42% del PIB. Es una caída muy importante. Cuando vemos la evolución de la parte de los ingresos por este tipo de impuesto, el impuesto sobre la renta, si bien el año pasado creció, pero sigue con un dinamismo muy pobre. De hecho, cuando lo medimos con respecto al PIB, pierde participación en el 2025 y continúa perdiéndola después de varios años en que se ha venido reduciendo. El IVA se desacelera, el año pasado tuvo una caída muy pequeñita, pero tuvo una caída, con una situación que, bueno, hemos estado tratando de identificar. Sin embargo, la información que todavía Hacienda presenta no nos ha permitido eso, porque si bien la recaudación en producto del cobro del IVA en aduanas creció a pesar de la situación cambiaria, la recaudación del IVA a lo interno se redujo, de lo cual pues es una situación particularmente interesante, pues esperábamos más bien que la reducción proviniera de la recaudación en aduanas, pero si se está reduciendo el IVA a nivel local, quiere decir que hay una pérdida de dinamismo de sectores generadores de ingresos a los cuales hay que ponerles atención. Se redujo el impuesto selectivo de consumo, en este caso por la pérdida de dinamismo en la importación de vehículos en general, y particularmente los nuevos, ¿verdad?, que después de haber alcanzado entre finales del 2024 e inicios del 2025 un pico en su importación, su comportamiento ha venido moderándose. Y llama la atención el impuesto a los combustibles, el cual en ese informe pues entramos a analizar con más detalle. Sospechábamos de que podía haber ya algún efecto, sobre todo frenando la tasa de crecimiento en el proceso de electrificación, que podría estarse presentando, pero la explicación de la caída del impuesto a los combustibles viene sobre todo por la reducción en el monto del impuesto, producto de la caída en la inflación. O sea, el monto del impuesto que se cobra en combustibles es una cantidad de colones que cada 3 meses se ajusta según la inflación, y como la inflación es negativa, pues los últimos ajustes en el 2025 fueron hacia la baja. Entonces, es interesante esto porque es la primera vez o es la situación más palpable que hemos visto en la cual la caída en la inflación afecta los ingresos tributarios de una manera tan clara. Y bueno, vemos señales de debilitamiento en general en la capacidad recaudatoria del Estado. Hemos venido diciendo desde hace un tiempo que la introducción del SIMPE móvil se está convirtiendo en un mecanismo que debe ser revisado para evitar que sea utilizado para evadir el pago, sobre todo el impuesto al valor agregado. En cuanto a gastos, pues los gastos bajaron, pasaron de un 18,59 del PIB en el 2024 a un 17,83 en el 2025. Las reducciones son principalmente en remuneraciones, transferencias corrientes e intereses de la deuda pública. En el de transferencias, una de cal y una de arena, porque en realidad mientras las transferencias corrientes al sector privado, que son básicamente pensiones, se están reduciendo como consecuencia de las medidas tomadas en el pasado para controlar las pensiones con cargo al presupuesto, también se están reduciendo las transferencias al sector público, o sea, los recursos que salen del gobierno al financiamiento de entidades públicas, lo cual quiere decir que pues se están reduciendo las capacidades de esas entidades para prestar los servicios que la población demanda. Y en el caso de los intereses, pues una buena noticia, se reducen los intereses casi medio punto del PIB, pero llamamos la atención de que esa reducción podría provenir de la caída en el tipo de cambio, dado que se ha estado utilizando más emisión de deuda interna en moneda extranjera, y además también se ha estado contratando más deuda, particularmente con organismos internacionales para el financiamiento de algunos proyectos. Así que es una variable a la cual hay que tenerle algún cuidado. Este ajuste basado principalmente en restricciones presupuestarias, hemos dicho en varias ocasiones que ya estaría llegando a su final, ¿verdad? Ya vemos muy poco espacio. De hecho, cuando se piensan en los retos que tiene la siguiente administración para poder incrementar algunas de estas partidas y hacerle frente a necesidades públicas, como por ejemplo la seguridad, la administración de justicia o incluso la propia brecha que se ha abierto en educación, el hecho de estar en un entorno tan restrictivo en materia presupuestaria complica la atención de esos retos. En cuanto a los resultados fiscales, el déficit financiero, el déficit fiscal mejora,
pero nuestra deuda se incrementó, lo cual es una paradoja, ¿verdad? El déficit pasó de un 3,72 del PIB en el 2024 a un 3,41 en el 2025. El superávit primario, que es el resultado de restarle a los ingresos corrientes, a los ingresos totales del gobierno, los gastos sin intereses, bajó de un 1,05 del PIB a un 0,94, lo cual quiere decir que los recursos que estamos dejando para el pago de los intereses y en general el servicio de la deuda se reducen y eso ayuda o presiona la dinámica de la deuda hacia arriba. La deuda pasó el 60% del PIB, ahora estamos en un escenario más restrictivo, ¿verdad? Se activan los controles adicionales de gasto, entra dentro de la regla fiscal el gasto de inversión, o sea, la limitación alcanza ese gasto, que esto va a empezar a aplicarse el año entrante, y vuelven los salarios a estar congelados a partir del 2027. Ojo que podría ser que la mejora en el déficit fiscal, si está bien explicada principalmente por lo que está pasando con la reducción en gasto de intereses, está explicada por el tipo de cambio, podría revertirse en cualquier momento, ¿verdad? Y eso pues complica la situación porque pues estamos a expensas de la coyuntura cambiaria. Nosotros pues planteamos esto en términos de que el desafío que va a enfrentar la siguiente administración es avanzar hacia una consolidación fiscal de carácter estructural que garantice la sostenibilidad de las finanzas públicas de Costa Rica sin comprometer la inversión social ni la inversión pública productiva. En cuanto a las acciones, pues vemos urgente recuperar el dinamismo de los ingresos tributarios. Hay que entrarle, que es una batalla continua, al tema de la evasión y la ilusión fiscal. Hay que fortalecer los mecanismos de control del IVA, principalmente en cuanto a este tema, las transacciones realizadas mediante pagos electrónicos y específicamente el tema de los pagos a través de Simpe Móvil. Habrá que ampliar la base tributaria. El Fondo Monetario Internacional la semana pasada planteaba algunas soluciones. Hay que discutir esto y aquellas incluso que no están sobre la mesa, como incluso la posibilidad de tener que ampliar la tasa que se cobra por el IVA y la revisión de exoneraciones fiscales, que también el Fondo Monetario planteaba este tema. Es una cuestión que en el país produce unas discusiones muy complejas, pero en realidad estamos frente a un escenario bastante complejo también. Advertimos que es urgente empezar a plantear la sustitución de los ingresos provenientes del impuesto a los combustibles. Este impuesto genera aproximadamente un 1% del PIB en recaudación y viene a la baja, ¿verdad? Viene a la baja por las razones que planteamos, pero también vendrá a la baja cuando el proceso de electrificación avance. Ya está empezando a moverse en cuanto al transporte público, y esto se podría acelerar en la medida en que varias iniciativas que están analizándose en el país en este momento puedan empezar a extenderse. Esto es muy importante, este ingreso es muy importante porque prácticamente la mitad de los recursos que provienen del impuesto a los combustibles se destinan a infraestructura vial, la mitad de esa parte, la mitad de esos recursos a infraestructura vial cantonal y la otra mitad a infraestructura vial nacional. Si perdemos esos ingresos, perderemos los recursos que estamos destinando a la atención de la infraestructura vial, una parte importante, y también perderemos el financiamiento del programa de pagos por servicios ambientales que proviene del impuesto a los combustibles. De ahí que esto sea tan importante. Nos parece fundamental tener una discusión sobre cómo tener una reducción sostenida y sostenible en el tiempo del costo del financiamiento de la deuda pública. Costa Rica es uno de los países que más paga intereses en el mundo en relación con el tamaño de su deuda. De hecho, hace unos años un estudio ubicó al país entre el 10% de países que más gastaban en intereses de la deuda pública. Y eso es un tema que se ha puesto muy poco sobre la mesa, ¿verdad? O sea, hemos hablado de medidas en la parte de gasto, hemos hablado de medidas en la parte tributaria, pero no estamos hablando de medidas para reducir el costo del financiamiento público. El otro reto que tenemos enfrente es el tema del transporte público, que sea eficiente, accesible y sostenible. Desde la crisis del 2008-2009, lo que hemos visto en este país es un crecimiento sostenido en el uso del vehículo particular como mecanismo de movilización principal,
Para que tengan una idea de eso, entre el 2013 y 2025, el parque automotriz, particularmente el que se refiere a vehículos particulares, creció un 62,1%, pasando de 775,000 y pico de vehículos a más de 1.200.000 en ese lapso, y las motocicletas crecieron un 122,8%. En general, el salto ha sido enorme, abrupto. Las motos crecieron particularmente a partir de la pandemia y los automóviles en los últimos 3 años. La demanda del servicio de autobuses se vio seriamente afectada por la pandemia, aunque ya venía sufriendo una caída. Y en este momento no hemos recuperado la demanda de servicio que teníamos a nivel prepandémico. Para que tengan una idea, eso ha provocado que hacia el final del año pasado, aproximadamente 109 rutas de buses hayan sido abandonadas. Lo importante es que de estas, un 90% daba servicio en zonas rurales, y dejando muchas de estas personas sin una opción de movilización. Y la mayoría de las que han tenido que salir son empresas pequeñas, lo cual también genera un problema de concentración de servicio en empresas más grandes. ¿Qué factores explican esa situación? Bueno, la tarifa no cubre los servicios operativos, lo cual además nos mete en una paradoja compleja, porque para poder solucionarlo habría que subir la tarifa, y la subida de la tarifa probablemente debilite aún más la demanda del servicio. Hay una gran competencia informal, servicios de colectivos que se prestan, servicios de autobús ilegales, y evidentemente las plataformas digitales. Las plataformas digitales introducen además un problema, porque mucha gente deja de utilizar el servicio colectivo para movilizarse en un vehículo que ayuda además a los problemas de congestión vehicular. Y la situación de la renovación de la flota, precisamente golpeada por esos 2 puntos. La flota de autobuses no se ha renovado, ha tenido problemas, lo cual aleja a los usuarios de los servicios, y evidentemente las situaciones que se han visto públicamente en años pasados sobre buses que se incendian o dejan de funcionar definitivamente en medio del servicio, pues complica esta situación. Esto ha llevado, para que lo tengan como ejemplo, digamos, a que la reducción en el uso del servicio del transporte se haya caído más de un 40% entre 2018 y 2025, según datos del Programa del Estado de la Nación. Y todas estas situaciones contribuyen a la mayor congestión vehicular. Hay que decir que los problemas de congestión vehicular, si bien podrían aliviarse con algunas intervenciones en materia de infraestructura vial, no se van a resolver haciendo calles más anchas o ampliando las vías existentes. Se van a atender con transporte público, y mientras no le entremos al tema del transporte público, el país no va a resolver el tema de la congestión vehicular. Problemas de congestión vehicular que además producen un costo anual, según el cálculo del Estado de la Nación de hace unos años, de casi un 4% del PIB cada año. Esa situación que les comentaba, además, se da precisamente, o termina teniendo como efecto directo, que hay un mayor consumo de combustibles, lo cual nos hace más dependientes de una fuente energética que, bueno, es de todos conocidos, que en este momento está sometida a una enorme presión en el mercado internacional. Genera más contaminación del aire en un país con mucho padecimiento de problemas respiratorios, incrementa el estrés al punto de que ya el año pasado se decretó los problemas de congestión vehicular como un problema de salud pública, y incrementa los problemas de accidentabilidad vial. Está la situación de congestión, que además del costo que significa, pues los tiempos de movilización en el país se reducen sustancialmente. Para que tengan un ejemplo de esto, según el Fondo Monetario Internacional, que en Costa Rica la velocidad promedio en circulación en carretera es de 55 kilómetros por hora, lo cual pone al país en el lugar 144 de 180 y pico países que se analizaron en esa ocasión. El desafío en este caso es modernizar el sistema de transporte público para mejorar la cobertura, la calidad del servicio y los tiempos de traslado, con el fin de reducir desigualdades territoriales, disminuir la congestión vehicular, mejorar la calidad del aire y fortalecer la competitividad del país. Tener tiempos de traslado tan elevados y gastos tan grandes por congestión vehicular evidentemente es un problema de competitividad nacional. ¿Qué acciones se proponen? Modernizar el Sistema Nacional de Transporte Público mediante rutas coordinadas, pago electrónico unificado y planificación basada en datos.
de manera que funcione de forma integrada con otros medios de transporte colectivo, por ejemplo el tren, y permita recuperar la demanda de pasajeros perdida en los últimos años. Renovar la flotilla de buses, promoviendo la transición hacia tecnologías limpias, creando condiciones para migrar hacia unidades eléctricas o de bajas emisiones, con el fin de reducir la huella ambiental y mejorar la calidad del aire en el país, particularmente en el área metropolitana, y establecer un subsidio general al transporte público que beneficie a todos los usuarios del sistema y contribuya a aumentar su uso, lo cual puede ser complementado además con apoyos específicos para poblaciones vulnerables, como estudiantes y personas mayores, que sean financiados con recursos públicos y no se recargue con un subsidio cruzado entre las mismas tarifas. Fortalecer la gobernanza y regulación del sector, mejorando la supervisión, los estándares de calidad del servicio y los mecanismos de evaluación del desempeño de los operadores. Asimismo, establecer mecanismos de coordinación entre los operadores de transporte y las empresas distribuidoras de energía para facilitar la transición hacia tecnologías limpias. Promover la intermovilidad y la movilidad activa, integrando el transporte público con ciclovías, aceras seguras, terminales de autobuses en centros urbanos que sean ordenadas y saquemos los autobuses, además de las paradas de autobuses de las vías en los centros de las ciudades, y que esto sea parte de una planificación urbana orientada al transporte. Avanzar en la concreción del proyecto del tren eléctrico metropolitano. Aquí hacemos un llamado también para que pueda avanzar el proyecto, que lo financie en la Asamblea Legislativa, con el objetivo que ese sistema se convierta en la columna vertebral de la movilidad en la gran área metropolitana. El tren por sí solo no va a resolver el problema, pero alrededor de la ruta del tren podríamos articular el transporte de buses para que el sistema funcione más ágilmente. Y como sexto reto, el de infraestructura viaria y portuaria para la competitividad. Costa Rica es un país que, a pesar de las inversiones que ha hecho en los últimos años, y particularmente desde hace unos 20 años hacia acá, en materia de infraestructura vial, siguen persistiendo debilidades en infraestructura en este sentido, que por supuesto afectan la producción y generan problemas logísticos dentro del país. No tenemos un tren de carga que funcione como una alternativa al transporte carretera, para lo cual cuando hay como problema, por ejemplo, que se cierren algunas rutas, como la 32, no hay una alternativa de movilización por vía ferroviaria que permita enviar la carga por esa ruta, lo cual pues complica los problemas de transporte y logística de comercio. Según el ANAME, en un estudio que está en la página web de ellos, utilizando cierta metodología con la que analizaron las vías, el 0% de la red vial nacional se encuentra en condición muy buena, o sea, no hay ningún kilómetro que esté en esa condición. Un 9,3% de las vías está en condición de buena. La mayor parte de estas, un 62,1%, está en condición de regular y un 28,6% está en condición de deficiente o muy deficiente. O sea, más del 90% de las vías de la infraestructura vial de este país está en condición de regular, deficiente o muy deficiente. Esto, por supuesto, genera muchos problemas a través de las rutas del país, con cuellos de botella importantes, principalmente para movilizar la carga del gran área metropolitana hacia los puertos. La Ruta 1 hemos tenido un montón de problemas. Ahorita hay un crédito que está a punto de aprobarse en la Asamblea para resolver el problema entre el centro del país y San Ramón. Sin embargo, tenemos que ponerle atención al resto de la ruta para poder tener una alternativa de movilización hacia el puerto Caldera, en vista de que todavía no hemos tomado una decisión con la 27, y cuando la ruta por Cambronero está cerrada, pues la 27 tiende a generar más congestión. Los problemas de la ruta 32 son muy frecuentes. Cada vez que hay un problema o una situación climática extrema, tiende a cerrarse la ruta, lo cual genera pérdidas de aproximadamente $1 millón diarios para el sector productivo, además de los problemas que le generan a las personas esa situación. Y nos hemos quedado con una solución pendiente en la Ruta 32, por ejemplo, el tema de los túneles falsos, alegando un costo muy alto de esa alternativa. Sin embargo, no tomamos en cuenta, al analizar eso, los costos que implica precisamente los cierres reiterados en esa vía, que llegan a ser hasta de 30 días por año. Y bueno, lo que les decía, ¿verdad? Los problemas de movilización a través de la ruta por Cambronero,
extienden la 27 sin que hayamos además solucionado el tema de la ampliación de la ruta 27, lo cual por supuesto pues complica el traslado desde el centro del país hacia el puerto Caldera. En el caso del puerto Caldera, que se ha ido convirtiendo en un problema, según información que había circulado en prensa, en el 2024 estaba operando un 124% de su capacidad, lo cual genera una importante congestión en el manejo de contenedores y más costos de movilización de la carga a través del puerto que se trasladan a las empresas y eventualmente las empresas se ven obligadas a trasladarlos a los consumidores. Este puerto hay que ponerle atención, es el principal puerto, o el único puerto que tenemos en el Pacífico costarricense, es nuestra principal conexión comercial con el oeste de los Estados Unidos y en general con el oeste del continente americano. De hecho, recientemente hemos firmado tratados de libre comercio con más países que están en el occidente del continente, como por ejemplo en el caso de Ecuador, pero además es nuestra puerta comercial con Asia, y en ese sentido, pues, deberíamos tener un puerto que atienda esa enorme demanda, tanto presente como futura, de comercialización con esa parte tan importante del mundo. Esto es un elemento, además, que es clave. La eventual ampliación del puerto es fundamental para mejorar la competitividad del país. En cuanto al desafío en específico, pues lo que proponemos es acelerar la inversión en infraestructura estratégica para mejorar la conectividad por vías nacionales, reducir los costos logísticos y fortalecer la competitividad del país. Evidentemente, la ampliación y modernización del puerto Caldera es el punto número 1 en ese sentido. El otro es el desarrollo de un tren de carga que conecte los principales centros productivos con los puertos del Caribe y el Pacífico, o sea que pueda movilizarse la carga a través de estos mecanismos, tanto desde el centro del país hacia los puertos como de puerto a puerto. Esto ayudaría además a disminuir, tendría una alternativa en caso de que haya algún problema con las rutas, la ruta 1 y la 32, o incluso la ruta 27, disminuiría la congestión dentro de la GAM, mejoraría los costos del sistema logístico nacional y acortaría los tiempos de movilización de la carga. Creemos que es conveniente valorar la posibilidad de extender la red ferroviaria desde la zona sur, precisamente para que haya la posibilidad de conexión tanto con el puerto Caldera como con la zona portuaria del Caribe. Promover esquemas de alianza público-privadas, que ha sido en general un problema en el país, para poder avanzar en estas. Para la ejecución de proyectos estratégicos de infraestructura y mejorar la gestión de los riesgos financieros y operativos de estas inversiones. Creemos que es necesario una reingeniería institucional del Consejo de Concesiones y evaluar su eventual traslado al Ministerio de Hacienda, cosa de la cual se viene hablando desde hace algunos años. Avanzar en la construcción de los túneles falsos en la Ruta 32, dado que, como decíamos, se ha alegado que esto puede ser una opción costosa, pero creemos que al país se le están acumulando costos todos los años por el cierre de la ruta, y en realidad si nosotros traemos a valor presente los costos que esto ha significado en el pasado y consideramos los costos que puede tener en el futuro, si no solucionamos eso, ya se hubiera pagado esa inversión desde hace un tiempo. Y por supuesto, impulsar la ampliación de la Ruta 27, proyecto que tiene varios años de estar en discusión, pues resulta cada vez más urgente para reducir las congestiones en esta vía, particularmente en algunos cuellos de botella que tiene, donde la ruta se amplía a 4 carriles y después se reduce a 2, sabiendo de que es hoy por hoy el principal corredor vial entre el área metropolitana y el puerto Caldera. Muy bien, muy buenos días. En principio, y a manera de complemento de los temas que han desarrollado mis compañeros Roxana y Fernando, quisiera conversarles sobre 3 temas específicos, de los cuales, y en virtud de este análisis de coyuntura, pues derivan retos para esta nueva administración en los próximos años. Estos 3 temas sobre los cuales quiero conversarles, en primer lugar, es el del envejecimiento poblacional, seguido por el tema de la inversión en educación, y finalmente el costo de la seguridad para la economía. Bien, entonces, en relación con el envejecimiento poblacional y su sostenibilidad social, es importante, es menester, en primer lugar, caracterizar el problema del cual queremos conversarles, y es que ha existido recientemente en Costa Rica una transformación demográfica que se puede observar claramente en la pirámide poblacional y que corresponde
a un envejecimiento progresivo de nuestra población. Para el caso de Costa Rica, entre el periodo comprendido en el año 2004 y 2024, la población de 60 o más años pasó de representar un 8.4% del total de la población a un 16%, es prácticamente el doble. Mientras que la población de menor a 20 años, ese grupo etario, dejó, o más bien cayó su participación, disminuyó su participación de un 40 a un 26.7%. Esa situación, entendida de forma prospectiva, no mejora en el tiempo. Tenemos proyecciones por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos que reflejan para el año 2050, por ejemplo, que para esos mismos dos grupos, es decir, la población de 60 o más años, esta va a constituir en alrededor de un 32% de la población, es decir, va a duplicar el peso relativo que tiene actualmente. Y en el caso de la población de menores de 20 años, esta va a disminuir a alrededor de un 16%. Entonces es una verdad imposible de negar que efectivamente esta transformación tiene sobre la sociedad un impacto importante, y en el ámbito económico uno directo, que es el posible menor crecimiento potencial del Producto Interno Bruto de la economía, lo cual eventualmente implica la necesidad de aumentar la productividad y participación de las personas en el mercado laboral. Esta situación presenta para la sociedad, para el Estado, un reto importante, en tanto que genera una presión importante sobre los sistemas de pensiones, tanto actuales como futuros, el sistema de salud, por supuesto, el sistema de educación y los cuidados que van a necesitar o que van a requerir, que van a demandar la sociedad en el largo plazo. De manera tal que, en función de este tema del envejecimiento poblacional, el observatorio ha identificado un desafío estructural para la nueva administración que implica mantener la sostenibilidad fiscal y social ante el envejecimiento de nuestra población. En ese sentido, se han identificado una serie de acciones claves que pues corresponden a política pública por desarrollar. Entre ellas, fortalecer la sostenibilidad del sistema de pensiones. Esto es fundamental a través de ajustes graduales, de la ampliación de la base contributiva y, por qué no, reducción de la informalidad laboral. También, dentro de las acciones por desarrollar en este tema, se encuentra el incentivar el ahorro complementario y la prolongación voluntaria de la vida laboral. Esto implica el desarrollo de esquemas flexibles de retiro, así como la posibilidad de jornadas parciales más allá de los 65 años para quien así se sienta en condiciones de continuar. Bien. Por supuesto y fundamental, fortalecer el sistema de salud. Esto implica fortalecer a la Caja Costarricense de Seguro Social, priorizando la prevención, chequeos integrales, periódicos, políticas que promuevan el envejecimiento de la población activa y saludable, con el fin de reducir una futura presión sobre nuestro sistema de salud. Igualmente, promover la inserción laboral de personas mayores de 55 años a través de incentivos fiscales, programas de capacitación en habilidades digitales y mayores esquemas de flexibilidad laboral. Igualmente, entre las acciones que sobre este tema se han identificado, se encuentra la importancia de elevar la productividad y la participación laboral, también el desarrollar un sistema universal de cuidados y la incorporación del impacto del cambio demográfico en el marco de la planificación tanto fiscal en el mediano y largo plazo. Esto implica realizar valoraciones de impacto sobre los efectos de esta recaudación y, por supuesto, decisiones intertemporales de cómo efectivamente la sociedad reasignará sus recursos hacia áreas prioritarias, tanto como, por ejemplo, son el gasto en la salud, pensiones y la protección social. Como octavo tema, hemos identificado la inversión en educación y adaptación tecnológica. Sobre esto es, entre otras cosas, importante mencionar que la inversión en educación en nuestro país, entendida como un porcentaje del PIB, ha disminuido del 2015 al 2024
de un 7.2% a un 5.4%. Esa disminución en la inversión relativa en educación es una verdad de perogrullo que limita la capacidad del país para fortalecer el capital humano. En los gráficos que les estamos presentando se puede observar cómo en términos nominales la inversión en educación aumentó dentro del periodo 2015-2024 en prácticamente un 24%. Pero si ese porcentaje se valora descontando el efecto de la inflación, es decir, si se revisa en términos reales, ese crecimiento apenas corresponde a un 4%. Y eso es importante destacarlo y señalarlo porque entonces, en definitiva, los recursos incrementales con los que han contado las instituciones dedicadas a la educación del país en general han visto disminuido sus posibilidades de invertir en la calidad, de invertir en el incremento de su infraestructura y de los medios para mejorar la educación. El país enfrenta, la sociedad, el mundo enfrenta cambios tecnológicos acelerados, transformaciones en la estructura productiva, como les indicábamos anteriormente, un envejecimiento poblacional creciente, también empujado por las bajas tasas de natalidad, lo cual representa un riesgo para el crecimiento de la productividad a largo plazo, la cual está en gran medida explicada por la calidad de la educación. De manera tal que hemos identificado como desafío en este tema que es menester, es requerido fortalecer la inversión en educación para propiciar el desarrollo del capital humano, las habilidades de la fuerza laboral, preparar esa fuerza laboral ante un cambio tecnológico que se mueve día a día a una velocidad trepidante y de esta forma elevar la productividad del país. En ese sentido, las acciones que se han identificado en el marco de este informe implican, por supuesto, ampliar la inversión pública en educación, lo cual en sí mismo es un reto, todavía nos decía Fernando y Roxana, sobre las presiones, tanto digamos a nivel fiscal como de ingresos que experimentamos. Sin embargo, es menester fundamental ampliar la inversión pública en educación para garantizar ese incremento, para mejorar la calidad del sistema educativo y mejorar la productividad media de la fuerza laboral. Aprovechar el cambio demográfico, ¿en qué sentido? Bueno, virtud de las disminuciones en las tasas de natalidad, se vislumbra una oportunidad que es incrementar la inversión por estudiante y mejorando entonces la calidad educativa. Este aumento en la inversión pública, en definitiva, tiene que afectar de forma positiva las mejoras que se puedan aplicar en el ámbito de la infraestructura y de la tecnología, atendiendo las necesidades que estamos enfrentando como sociedad. Igualmente, tienen que aplicarse en el desarrollo de servicios complementarios, como lo son ahora unos muy requeridos, como guarderías en centros educativos y el establecimiento de escolares más estables y completos, que le favorezcan a las familias su desarrollo laboral también. Fortalecer los aprendizajes básicos, esto significa mejorar las habilidades de los estudiantes en materias básicas tales como la matemática, en habilidades como la lectura, ciencias y habilidades digitales desde los primeros ciclos educativos. Entonces, de nuevo, importantísima la inversión en bienes de capital, en tecnología, para que existan entonces los medios básicos necesarios que permitan desarrollar esa actividad. También ampliar y modernizar la educación técnica y la formación profesional, alineando, por supuesto, la oferta educativa con las demandas de un mercado laboral cambiante, constantemente cambiante, y con las demandas de los sectores productivos estratégicos del país. Muy bien. Finalmente, el tema 9 corresponde al de seguridad ciudadana y su costo sobre la economía, su costo sobre la competitividad. En el gráfico que les estamos presentando se puede observar cómo ha incrementado, por ejemplo, un indicador que refleja la violencia y el estado de inseguridad que ha atravesado nuestro país. Y es que del año 2019 al año 2022, en promedio, el número de homicidios dolosos era alrededor de unos 590 al año.
siendo que para los últimos 3 años, 2023, 2024 y 2025, ese promedio prácticamente se incrementó en un 50%, pasando a prácticamente un promedio de 886 homicidios anuales. La inseguridad es un problema que ha venido en escalada en nuestro país. La inseguridad afecta directamente sectores que son muy sensibles a la percepción del riesgo, especialmente el turismo, la inversión y el consumo. El desafío para una próxima administración, por lo tanto, consiste en reducir de manera sostenida la violencia y el crimen organizado, toda vez que esta condición tiene impactos económicos muy perniciosos, muy negativos para la sociedad, por supuesto, y para la economía, en tanto que representa mayores costos de operación para las empresas y los hogares, lo cual también representa para el gobierno una presión en el gasto público sobre los servicios en justicia y el sistema penitenciario, y como decía al principio, un verdadero deterioro a la percepción de seguridad, no solo interna, sino externa, impactando turismo, inversión y consumo. De manera tal que es para nosotros fácil concluir que la seguridad ciudadana es un factor de competitividad y crecimiento económico que el propio Fondo Monetario Internacional, en un informe reciente, advirtió sobre estos efectos negativos que podría tener en el mediano o largo plazo y que por supuesto estamos viviendo el día a día. De manera tal que como desafío está la necesidad de reducir de forma sostenida la violencia y el crimen organizado mediante una estrategia integral de seguridad que proteja la competitividad del país, disminuyendo el costo económico del delito y fortaleciendo las condiciones para un crecimiento más estable y sostenible. En ese sentido, algunas de las acciones clave que proponemos se encuentra, por ejemplo, el focalizar territorialmente la política de seguridad. ¿Qué significa esto? Priorizar cantones, áreas del país, corredores logísticos y zonas turísticas que, de acuerdo a las estadísticas que tenga el gobierno, indiquen mayor incidencia de delitos de alto impacto. ¿Bien? En ese mismo sentido, es importante impulsar programas de prevención focalizados principalmente en jóvenes que viven en comunidades de alto riesgo, en condiciones, en contextos de alto riesgo, esto a través de intervenciones en educación, permanencia escolar, empleabilidad, salud mental y recuperación comunitaria. Es menester fortalecer la aplicación de la ley, la investigación criminal y la coordinación entre los cuerpos policiales del país, entre la Fiscalía y el sistema judicial, desarrollando, invirtiendo mayores recursos en el tema de inteligencia financiera, con el objetivo final de reducir la impunidad, elevar la efectividad de la respuesta estatal. Todas estas acciones finalmente implican golpear, minimizar la capacidad del crimen organizado, de su rentabilidad, incrementando, por ejemplo, la trazabilidad patrimonial, seguir con los decomisos, incautación de activos y persecución de redes económicas asociadas al delito que está golpeando nuestro país. Ya. Sí, muy bien. Entre otras, finalmente, en dos acciones que hay que también desarrollar consisten en reforzar la seguridad en polos turísticos y territorios estratégicos. Esto muy relacionado con el punto primero, de focalizar las acciones de la seguridad pública y, bueno, por supuesto, mejorar la eficiencia del gasto público en seguridad, esto a través de metas definidas con indicadores y, por supuesto, a través de la evaluación de resultados. Muchas gracias. Finalmente, tenemos unas conclusiones. Gracias. Para cerrar, entonces tenemos en síntesis desafíos estructurales en la economía costarricense, algunos temas que parecieran no son meramente económicos, pero terminan impactando la actividad económica, el crecimiento económico concentrado en exportaciones de alta tecnología y otros sectores que avanzan muy lento o no avanzan del todo. Persisten retos en las finanzas públicas, infraestructura, transporte público, educación, seguridad ciudadana. El envejecimiento poblacional y la baja participación laboral de las mujeres limitan el crecimiento potencial de la economía y sin duda ejercerán presiones sobre el sistema de seguridad social en el mediano y largo plazo.
y se requiere de una estrategia que fortalezca la competitividad, el empleo y la productividad. ¿Y todo para qué? Para tener un objetivo central, que es lograr un crecimiento más equilibrado, más sostenible y más inclusivo. Este informe lo hemos elaborado desde el observatorio y estaremos poniendo a disposición un documento de alrededor de unas 25 páginas que estará disponible en el canal de WhatsApp que tenemos en el observatorio. También lo pondremos a disposición en la página de Facebook del Observatorio Económico y Social, y también nos pueden contactar directamente a través de la oficina de comunicación. Muchísimas gracias a Roxana, a Fernando y a Javier por esta exposición tan minuciosa con respecto a estos desafíos económicos estructurales que enfrenta nuestra economía. Tenemos por acá una consulta de Alexander Rivera. Dice, ¿nuestro país puede estar cerca de comenzar a valorar la dolarización de la economía? Vean, vamos a ver, esa es una discusión muy vieja. En realidad en algún momento se planteó como una forma de controlar la inflación y ahora ha regresado después de 20 y pico de años o más como una forma de evitar los vaivenes en el tipo de cambio. Sin embargo, tiene consecuencias importantes, ¿verdad? O sea, estamos perdiendo el control del medio de intercambio, del medio de cambio del país, y además estamos utilizando una moneda que el emisor de su moneda, o sea, la Reserva Federal, en reiteradas ocasiones ha dicho que no se va a preocupar ni va a apoyar a los países que decidan dolarizarse, para resolver un problema que probablemente tenga una solución por otra vía. Entonces, creo que tal vez la discusión sobre la dolarización en este momento nos puede distraer de todos esos retos en materia estructural que tiene el país. Yo creo que no nos va a solucionar mucho. Necesitamos resolver varias cosas antes de dolarizarnos, entre ellas el tema de los desequilibrios en la parte fiscal, y podría generar algún nivel de exposición, además de la apertura de una discusión que, insisto, no es prioritaria. Me parece que la prioridad debería estar en otros temas que hemos planteado hoy. Gracias, don Fernando. Don Mauricio Vargas quiere una reflexión con respecto al comportamiento de las tasas. Dice, ¿por qué la tasa básica está tan baja y hay intereses tan altos? ¿A qué se debe eso y cómo puede cambiar? Sí, bueno, nosotros lo que hemos señalado es que definitivamente hay un problema de transmisión de la tasa de política monetaria al mercado financiero. Hay muchas rigideces dentro del sistema financiero. Es claro también que falta competencia en el sistema financiero, lo mismo que en el mercado cambiario, ¿verdad? Ciertos problemas que tenemos nosotros en Costa Rica en la formación de precios tienen que ver con competencias, y en este caso tipo de cambio es un problema y tasas de interés son otros, ¿verdad? Otros temas de competencia. Entonces, lo cierto es que tenemos que establecer mecanismos, políticas que nos permiten identificar claramente esas rigideces. ¿Y por qué no aprovechar el aparato que tenemos nosotros, que es una banca nacional, que permita fortalecer a través de esta política pública esos mecanismos para reducir los costos financieros en el sistema? Ya Fernando lo mencionaba hace un momento también, la deuda de Costa Rica es carísima, porque la mayoría de deuda es deuda interna, pero las tasas de interés en el mercado interno son muy altas, y al final, ¿qué busca el gobierno? Rebajar costos de intereses, costos de deuda, endeudándose afuera, porque aquí es muy caro, y al endeudarse afuera tenemos que traer dólares y eso presiona el tipo de cambio hacia abajo. O sea, un problema de nosotros, que por eso lo señalamos, cómo logramos reducir definitivamente estas tasas de interés, tanto para el endeudamiento público como para los hogares y las empresas, porque si no vamos a seguir generando digamos, soluciones que terminan afectándonos por otro lado, como este tema que mencionaba, el tipo de cambio. Entonces, definitivamente sí ocupamos acciones en términos de tasas de interés, y yo creo que es importante reunir a las personas digamos, que conozcan de fondo cuáles son estos problemas que tienen las entidades financieras para no rebajar tasas de interés y en esa medida aplicar las acciones que sean necesarias. Bien, muchísimas gracias a los expertos, académicos, investigadores del Observatorio Económico y Social
por este conjunto de medidas de estas 9 áreas estratégicas de la economía y que tendrán una repercusión importante en ese modelo de desarrollo del país a mediano y largo plazo. Este es un producto del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. A quienes nos acompañaron en esta transmisión en vivo, agradecerles su asistencia y su compañía. Sigan atentos a más información de interés público nacional e internacional que estaremos compartiéndole del quehacer universitario, del contexto nacional e internacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Feliz martes.